que Dios es fiel, Dios responde las oraciones. Anoche justo estábamos hablando con Irene y me dijo, ya hace mucho que no contás tu testimonio. Sí, la verdad que hace mucho que no conté mi testimonio más. Muchas veces uno no es por cobardía, sino van a decir, en esa época un testimonio, un milagro, muy poco se ve. Pero en aquel tiempo, cuando nosotros nos convertimos, prácticamente toda mi familia, me acuerdo cuando fuimos a Lo El Hecho, Alfredo se fue con el Falcon del suegro y entramos casi toda la familia, aquel. Y ahí fuimos a la iglesia y ahí tuvo el gran encuentro con el Señor cuando Dios me sanó de la leucemia. Y cuando el hermano estaba contando de la señora que tiene un cáncer, uno puede entender cómo uno se siente. Igual anoche estaba escuchando un joven de 17 años, cantó la última canción, porque él tenía cáncer y cantó la última canción que decía, con Jesús viviré por siempre. Y un muchacho solamente de 17 años. Yo en aquel tiempo tenía 27 años cuando descubrieron que tenía leucemia. Y los médicos me mandaron ya en la casa, ni hicieron la quimio, nada, porque estaba muy avanzado. Pero para Dios, no. Ahí fue la única que venía a la iglesia, fue mi hermana Emma y Úrsula y mi mamá. El resto, ninguno vino, no iban a la iglesia, todos estábamos afuera. Pero Dios tenía un plan con cada uno. Bueno, Marta, Rosa, Emma, Gerardo ya se fueron, mamá. Muchas veces pensé, cuando tuve problemas con el corazón, cuando me ponían los stents, yo pensé, bueno, será la última. Pero Dios todavía me tiene. Solamente Dios sabe por qué. Pero yo le agradezco a Dios por cada minuto de vida que me da. Por eso yo a veces digo cosas como dije, es porque hay un temor, un anhelo. Yo no quiero que nadie se pierda. Yo quiero que todos sientan lo que yo sentí. Un amor tan profundo. Un amor sincero. O sea, no hay nadie que te pueda amar así. Cuando fui sanado ese día, esa noche, nadie, o sea, de la iglesia nadie sabía, o sea, cuando él decía que, lo único que yo entendía, que decía que hay un joven que está mal, bueno, yo estaba tan desesperado, pasé. Y cuando pasé, y bueno, el pastor Otto todavía dijo que ¿por qué pasé yo? Porque él no sabía tampoco que tenía esa enfermedad. Pero cuando el hermano empezó a orar, me puso las manos sobre mi cabeza, sentí un picazón y de atrás del picazón un calor. Y cuando terminó de orar,
sentía hasta los puntas de los dedos de los pies. Y de ese día era otra vida, era algo que no se puede explicar. Recuperé la fuerza. Y todas estas cosas, cuando yo me acuerdo, me da ganas de solamente llorar y agradecer a Dios. Por eso muchas veces uno piensa y ve que los hermanos son indiferentes a la palabra de Dios. Entonces uno piensa, ¿por qué? ¿Por qué son así? ¿Por qué? Tal vez estoy equivocado, sinceramente. Tal vez estoy equivocado. No sé la vida de cada uno de ustedes, pero le amo en el Señor. Y muchas veces lo dije. Por eso yo quiero leer unos versículos solamente como reflexión. Quiero aclarar que yo le había avisado al pastor más o menos 2 meses antes, pero él se equivocó de fecha y no tenía en cuenta que él tenía que predicar en esta mañana. Y todavía el miércoles le pregunté si él va a estar y si él va a ir a Campo Grande. Y me dijo que sí, el sábado voy ahí, pero quedó ahí otra vez. Y el sábado a la mañana, al mediodía, me llama y me dijo, ¿vos dejaste a alguien, avisaste a alguien para que dirija en tu lugar? No, yo le dije, yo me quedo. Yo pregunté si vos te quedás. Y dijo que él no me entendió. Y por eso pasó todo lo que pasó. Por eso quedé sin pastor y no voy a pedir la última hora que alguien predique. Yo puedo entender y tampoco para predicar la palabra del Señor uno siempre tiene que estar preparado. Pero para traer un mensaje uno tiene que tener un tiempo dedicado al Señor. En un momento especial con el Señor a solas. Y ver lo que Dios quiere hablar a la iglesia. Porque no es hablar solamente y traer un mensaje. No es así nomás. Es algo santo, es algo eterno. Yo tengo que responder un día ante Dios lo que yo le estoy transmitiendo. No es así nomás de, voy a leer un versículo y ya. No es así. No es así. Porque hay que pensar que Cristo murió en la cruz por mis pecados y por nuestros dolores y por todo que nosotros estamos pasando. Él murió y tenemos que tener un poquito más de reverencia ante la palabra del Señor. En Lucas capítulo 13, verso 22 en adelante, voy a leer unos versículos solamente para cerrar y para que podamos meditar qué es lo que Dios quiere de nosotros. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familias haya levantado y cerrado la puerta y estando afuera empezáis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y él os respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Yo me imagino yendo a la madrugada en un camino desierto, rompe el auto o lo que sea, y vemos una luz y vamos y golpeamos la puerta para que nos atienda. Y el hombre dice adentro, no sé quién sos, no te puedo ayudar. ¿Cómo me sentiría? Y yo estoy desesperado afuera, lejos de casa.
Y empezamos a gritar, sí, pero no te conozco. Eso podemos decir muchas cosas. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Yo no quiero correr una vida entera a la iglesia, escuchar mensaje tras mensaje, y cuando deje esta tierra, que el Señor me diga, no sé quién sos. Usted se ha puesto a pensar una vez, llegando al cielo, y Él nos va a decir, no te conozco. Nosotros muchas veces, más ahora en ese tiempo, todo es válido. Muchas veces pensamos, sí, pero Dios nos sella con el Espíritu Santo y no es cualquiera que saque ese sello y Dios nos perdona. Y cometemos pecado. Vamos y pedimos perdón y volvemos nuevamente a pecar. Y así pasa sucesivamente varias veces. Después, por último, uno ya hace por costumbre, ya no te duele, es algo normal. Y así pasan cosas tras cosas que hacemos. No, eso no es nada. Hay cosas peores. Pero yo tengo que pensar, ¿qué de mí? Si me harían a mí esas palabras, esas cosas, ¿me sentiría bien? Muchas veces yo voy en el trabajo, depende del trabajo que uno hace, a veces ponemos clavo para clavar machimbre o lo que sea, metemos el clavo en el bolsillo y después llegamos en casa, tenemos el clavo en el bolsillo. Y sacamos el clavo y ponemos sobre el lugar para después llevar. Pero nos molesta. Porque no es mío. ¿Cómo voy a llevar que no es mío? Yo creo que en cosas tan simples muchas veces, nosotros nos vamos deslizando lentamente hasta que nosotros no sentimos más la presencia del Señor. Ya no tenemos ganas de orar, no tenemos ganas de estudiar la palabra, no tenemos ganas ni para venir a la iglesia. Y cuando te cuentan algo de la iglesia, ese yo ya pasé. No, ese no es así. Y nosotros pensamos que por la gracia, solo la gracia de Dios, nosotros somos salvos. No es solamente la gracia. La gracia de Dios sí. Pero yo tengo que perseverar. Porque la palabra dice, yo tengo que cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Porque si nosotros pensamos, no, pues Dios dijo que va a estar con nosotros todos los días. Él sabe que nosotros vamos a tropezar, vamos a pecar. Él sabe todo eso. Pero cuántos pecados, cuántas cosas hacemos que nosotros nos olvidamos. Y después pasa por alto y eso queda enganchado. Y después el Espíritu Santo nos hace acordar. ¿Te acordás allá? Sí, pero ahora no voy a oír eso. Ahora ya pasaron tanto tiempo. Pero está ahí. Tengo que arreglar de una u otra forma. Y Dios prepara. Dios prepara ese momento que uno puede ir y arreglar. Yo le cuento, hermanos, por experiencia, a mí me pasaron muchas cosas en la vida. Yo no estoy hablando algo que por la duda, no.
Jesús me trató muchas veces conmigo y sigue tratando. Muchas veces me pregunto, de los 4 años tenía parálisis infantil. Después sufría del corazón. Después gané el infarto. Después se me taparon las arterias. Tengo 5 stents. Tenía que poner uno más en el corazón. ¿Cuánto más, Señor? ¿Qué más tengo que pasar? Pero yo tengo que ser agradecido a Dios. Agradecido por un día más de vida que me da. Pero ese día yo no quiero hacer cosas que a Dios no le agrada. Yo me puse a pensar aquel domingo. No sé qué es lo que pasó, si me desvanecí, no sé qué es lo que pasó. Es lindo la muerte. Yo ya pude ver. Cuando tuve la leucemia, cuando vine de Buenos Aires, en colectivo, venía diciendo a la Irene todo lo que tenía que hacer. Le dije, pero lo único, no vaya a vender el terreno, por lo menos tener donde vivir. Porque yo sentía que Dios me estaba llamando, pero cuando llegué aquí, en casa, recién Dios empezó a tratar conmigo. Por eso, hermanos, muchas veces, yo digo cosas tal vez que a usted le va a ofender o algo, pero no es por eso. Yo le estoy hablando por amor, porque yo sentí y yo no quiero que usted pase lo mismo. Evitar esos problemas, esos dolores. ¿Cuántos sufren del corazón y saben lo que es sufrir? Vos no podés hacer nada y tenés que cuidarte. Pero para Dios nada es imposible. Él me puede sanar. Si Él me sanó de tantas veces, Él puede hacer, pero Él sabe el por qué. Tal vez si yo estoy sano, no le serviría al Señor. Busquemos el rostro del Señor y adorémosle a Él. Cuando vengamos a la casa del Señor, vengamos con un anhelo de ver y sentir su presencia. Dios es bueno. Dios es demasiado bueno. Yo digo muchas veces, Dios es demasiado bueno. Porque no merecemos del gran amor de Dios. Y nosotros somos muy ingratos. Nos hablan con amor, nos retan y nosotros seguimos con nuestros caprichos. Un tiempo atrás, cuando vivía el pastor Otto, me fui allá y le dije, hermano, no sé qué me pasa. Yo salgo en una y entro en otra. Problema tras problema. Enfermedad tras enfermedad. Y él se rió y dijo, hermano, todavía estamos en la tierra, no estamos en el cielo. Y vas a pasar mucho todavía. Él habló con sabiduría, porque ya estaba postrado, ya estaba prácticamente en los últimos. Pero él cuando vivía, cuando tenía algo que yo no entendía, me iba a él. De una u otra manera, él me explicaba, me decía y lo entendí. Hermanos, es difícil confiar en alguien hoy por hoy, pero confía en el Señor, cuéntele su dolor, cuente su pecado a Él y apártese de eso.
No hace falta ir a algún hermano a confesarnos. No somos católicos para que tenemos que ir a confesar a un hermano. Si nosotros nos arrodillamos ante la presencia del Señor y le decimos, le contamos nuestro dolor y nuestros pecados, Él nos perdona y nos sentimos en paz. Por eso yo siempre digo, Dios es bueno, demasiado bueno. Vamos a ponernos de pie y vamos a agradecer a Dios por la oportunidad que Él nos dio, que podemos estar con vida.